Buenas, mis caramelitos. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, en realidad no me importa tanto, solo vengo a recordarles que pueden unirse a Patreon o a YouTube como miembros, si quieren o pueden. Y sin más que decir, disfruten del video. Capítulo 101, la declaración de Todoroki. Sala de espera de la clase 1A. Hay tanta gente afuera, dijeron Iida y Agakure, recién llegados. Justo ahora me encontré con un niño pequeño, dijo Agakure emocionado. Un miembro del comité disciplinario lo estaba interrogando sobre algo, y entonces me vio y se echó a llorar de inmediato. Era un niño bastante gordito, pero que tímido. Kirishima se rió. Agakure-chan, para ser justos, ni siquiera a mí me dan miedo las películas de terror, pero aún así me sorprendería si de repente te viera. Uraraka esbozó una sonrisa irónica. Espero que esto no le cause ningún trauma psicológico al pobre chico. Representante de clase, agua. Iida se acercó y le entregó una botella a Kira. Él y Agakure acababan de ir al almacén a recoger el agua embotellada proporcionada por los patrocinadores del evento. Gracias. Kira la tomó y luego se volvió hacia Kirishima. ¿Bakugo también entrenó ayer? ¿O simplemente estaba demasiado emocionado para dormir, como un niño de excursión? ¿Cómo es que sigue durmiendo? Las puertas del festival deportivo se abrieron para los espectadores a las 9 de la mañana, y los eventos comenzaron oficialmente a las 10. Al llegar a la sala de espera sobre las 8 de la mañana, Bakugo se desplomó en una mesa para recuperar el sueño. Eran las 9:30 de la mañana y estaban a punto de salir, pero Bakugo aún no se había despertado. Cállate, estoy ahorrando energías. Bakugo se levantó de repente, con el rostro enfadado. Ni hablar de que estaría tan emocionado por el festival deportivo que no podría dormir. Si tú lo dices, dijo Kira encogiéndose de hombros. Kira, ¿por qué no podemos usar nuestros disfraces de héroe? ¿No nos haría ganar más atención de los héroes profesionales?, preguntó Mina ácido. Bakugo, con el humor agrio por haber sido despertado, espetó, ojos saltones, ¿quieres mostrar tu terrible gusto a todo el país? Bakugo, ¿cómo puedes decir eso? Iida lo regañó por ser demasiado brusco, y luego se giró para explicarle a Mina, para ser justos, no podemos usar nuestros disfraces de héroe en el festival deportivo. Kira se puso de pie. Así es. Sin embargo, los estudiantes del curso de apoyo pueden usar el equipo que ellos mismos diseñaron. Aunque es un poco injusto para los estudiantes de estudios generales, no se puede evitar. Este es el mejor equilibrio que la escuela pudo lograr. Wow, sabes muchísimo, Kira, como se esperaba del representante de la clase. No, suspiró Kira y señaló una pila de cuadernillos azules sobre la mesa. Este es el reglamento y la exención de responsabilidad que la escuela distribuyó a todos y que requería una firma personal. Recuerdo que te lo entregué ayer después de clase y lo entregaste esta mañana. ¿No leíste nada? Ahí está todo explicado. Jeje. Mina se rascó la cabeza, intentando fingir cariño. Había demasiadas palabras, así que pasé a la última página y lo firmé. Kira tomó un reglamento y lo golpeó contra su mano. ¿Entonces qué esperas? El consejo estudiantil aún no ha venido a recogerlo. ¿No deberías leerlo ya? ¿O simplemente vas a esperar a que empiece el evento e ir a ciegas con la esperanza de que alguien tenga la amabilidad de explicarte las reglas? Lo leeré ahora mismo. Mina le arrebató el libro a Kira, se sentó y comenzó a leer. Bueno, quién sabe cuánto absorberá realmente. Poco después, Kira oyó que llamaban a la puerta. Clase 1A, prepárense, ya casi es hora de salir. Miró su reloj y se levantó. Muy bien, es hora de irnos. Si no puedo esperar. Mientras los demás se levantaban y se dirigían a la puerta, Soto Todoroki, que había estado sentado en silencio en una esquina, se acercó a Kira y le habló en voz baja.
Aunque ganaste el último partido, objetivamente hablando, soy el más fuerte. En la simulación de combate anterior, el equipo de Kira y Agakure había derrotado al de Todoroki y Soji. Pero esa victoria fue resultado de un ataque sorpresa. En un combate cuerpo a cuerpo, el resultado era incierto. Todoroki llevaba deseando una revancha desde entonces, pero él y Kira nunca se habían cruzado en ninguna de las batallas importantes desde entonces. En la USJ, se separaron y Kira se desmayó durante la pelea con el líder enemigo. Durante el incidente con el disfraz de All Might, Kira ni siquiera estuvo presente y Todoroki quedó relegado al papel de rehén, balanceado como un bolso. Pero el festival deportivo era un campo de batalla donde él y Kira por fin podían luchar cara a cara. Aunque los combates eran aleatorios, el torneo final de 16 personas, el evento principal del festival, consistía en una serie de batallas uno contra uno sin cuartel. Para Todoroki, era inevitable que él y Kira se enfrentaran en la ronda final. Si no nos encontramos en las rondas preliminares, en el torneo final te derrotaré. Todoroki había hecho su declaración de guerra. Para ser honesto, Kira no tenía intención de tener un enfrentamiento con Todoroki, pero si llegaran a enfrentarse, no se contendría. Está bien. Te esperaré, respondió Kira con una sonrisa. Kirishima le pasó un brazo por encima del hombro a Todoroki. Oye, ¿qué pasa con la repentina intensidad? Estamos a punto de continuar, dijo con una risa seca. Todoroki se quitó el brazo de encima. No tengo intención de ser amable con ustedes. Lo que yo decida hacer es asunto mío, dijo con frialdad. Oye, mitad y mitad, ¿qué significa eso? ¿Qué es esa tontería de enfrentarse en la final? ¿De verdad crees que vas a llegar tan lejos?, dijo Bakugo, con los ojos entrecerrados, molesto. Me importa un bledo a quien me enfrente en el torneo, pero el ganador final seré yo. Kacchan. Midoriya se levantó, a punto de decir algo, pero Bakugo lo miró fijamente. Parece que te lo estás pasando bien en la UA, Deku, dijo con una voz cargada de agresividad. No me importa de dónde sacaste ese poder, pero esta vez te voy a mostrar la verdadera diferencia entre nuestras fuerzas. Kacchan, no sé por qué me dices esto. Objetivamente, sé que la mayoría de la gente de nuestra clase no es tan fuerte como tú, pero el cuerpo de Midoriya ya no temblaba. Se irguió y apretó los puños. Pero todos, incluidos los estudiantes de los otros cursos, aspiran al primer puesto. No puedo permitirme perder contra nadie, voy a darlo todo y aspirar a la cima. ¿De verdad? Bakugo guardó silencio un momento, luego se giró y caminó hacia la puerta. Espero que no estés diciendo tonterías. Hola público, prepárense para hacer ruido y apoyemos a la horda de medios este año, su explosión deportiva favorita de preparatoria, el Festival Deportivo de la UA, está a punto de comenzar. ¿Están listos? La cabeza de Present Mac apareció en la pantalla gigante. Parecía estar disfrutando de la multitud. Al oír sus vítores, se rió y rugió: sigue, el escenario de primer año, démosle la bienvenida a los estudiantes. Capítulo 102. La promesa del representante. El Festival Deportivo de la UA, una feroz batalla a vida o muerte donde se enfrentarán las ambiciones de los héroes, es el enfrentamiento definitivo que se celebra una vez al año. ¿Y a quiénes están esperando? Las estrellas milagrosas en ascenso que fueron atacadas por villanos pero superaron la prueba con voluntad de acero. Curso de héroe, clase 1A. Midoriya miró a la multitud que lo vitoreaba y no pudo evitar tragar saliva con nerviosismo. ¿Hay tanta gente? ¿De verdad vamos a competir frente a tanta gente? Tranquilos. La capacidad de rendir al máximo frente a una multitud es una cualidad necesaria para un héroe, dijo Tenya Iida, con la mirada fija al frente mientras marchaba con una postura perfecta hacia el centro del estadio. Kirishima soltó una risa nerviosa. El Present Mix Sensei nos está animando mucho. Oye, Bakugo, ¿estás nervioso? ¿Nervioso? Estoy tan emocionado que podría empezar una maldita matanza.
No, estoy bastante seguro de que eso no está permitido, dijo Kirishima, rompiendo a sudar frío. A continuación, una clase con un poco menos de experiencia en batallas, pero aún llena de golpeadores pesados, curso de héroes, clase 1B. La mirada de Present Max se dirigió a la clase 1B, que emergía de otro túnel. Puede que aún no hayan vivido una batalla real, pero ¿serán capaces de obtener el honor que merecen en el festival deportivo de este año? Y ahora, los cursos de estudios generales, clase C, D y el curso de apoyo, clases F, G y H y el curso de administración, clases I, J y K. Toda la clase de primer año de la UA ha entrado a la arena. El gran estadio era circular. Las clases 1A y 1B del curso de héroes tenían su propia entrada, mientras que los cursos general, de apoyo y de gestión salían de otros 3 túneles, reuniéndose bajo el escenario central. Y en ese escenario se encontraba el héroe con clasificación R, Midnight. Tradicionalmente, el director era el responsable del gran evento de tercer año, mientras que los anfitriones de los otros 2 grados eran los profesores de entrenamiento básico de héroes de ese año. Por tradición y popularidad, el anfitrión debería haber sido All Might. Kira miró hacia la cabina de comentarios. Los profesores de primer año estaban sentados al fondo a la derecha, pero no podía verlos con claridad desde su perspectiva. No tenía ni idea de si Omar estaba allí. La mayoría de los que habían acudido al estadio de primer año lo habían hecho con la esperanza de ver a Omar. Al principio, su ausencia los decepcionó, pero la elección de Midnight como sustituta por parte de la escuela fue una genialidad. Llevaba un conjunto ajustado y sensual que parecía que se le podría arrancar en cualquier momento, con ligueros negros incluidos. En cuanto a erotismo puro, superaba con creces a Mt. Lady, y su presencia suprimió por completo cualquier posible inquietud entre el público. ¿Qué lleva puesto Midnight Sensei? Kirishima se sonrojó al ver el traje tan provocativo. No podía imaginar que la misma profesora que era tan profesional en clase fuera tan abierta. Está realmente bien que un héroe con clasificación R enseñe en una escuela secundaria, murmuró Fumikage Tokoyami, generalmente estoico y de cabeza azabache, en un raro momento de sarcasmo. ¿Está segura la escuela de dejarla organizar este evento? Esto se está transmitiendo en vivo, se preocupó Kira. Pero al escuchar los aplausos estruendosos del público, parecía que esa elección era exactamente lo que querían. Silencio. El látigo en la mano de Midnight chasqueó, un movimiento borroso que recordó a la multitud que la vitoreaba que, a pesar de su atuendo revelador, era una heroína poderosa. Satisfecha de que la multitud se hubiera calmado, Midnight habló por el micrófono con tono serio. Para el juramento del atleta, de la clase 1A, Yoshikage Kira. Como era tradición, antes del inicio de la competencia, un destacado representante estudiantil debía subir al escenario para pronunciar un discurso. Era una ceremonia que debía celebrarse durante la ceremonia de ingreso, pero que se había pospuesto hasta ahora. La tribuna estaba justo frente a Kira. Subió al escenario y, justo cuando estaba a punto de hablar por el micrófono, sintió el papel doblado en su bolsillo. Ayer, el consejo estudiantil se reunió de nuevo para revisar el progreso del trabajo de cada clase. Los resultados finales fueron satisfactorios, todo se había completado un día antes del festival. Kira había escuchado de las demás clases que Kirishima y los demás habían hecho un trabajo excelente, reduciendo considerablemente la carga de trabajo de varios departamentos. Independientemente de si eran sinceros o no, sin duda recibieron elogios. Luego, después de la reunión, Erina les pidió de nuevo a él y a Momo que se quedaran. Mientras charlaban íntimamente con Momo, le lanzó un borrador de discurso a Kira y le dijo que lo memorizara para el juramento. El contenido, huelga decirlo, era los mismos clichés de siempre sobre la juventud, la amistad y la victoria. Aunque agradezco que hayas escrito un discurso en mi estilo, no creo que lo necesite. Ejem. Kira se aclaró la garganta y comenzó.
Agradezco a todos nuestros estimados invitados por tomarse el tiempo de ver el Festival Deportivo de este año. Como presidente de la clase del curso de héroes y representante estudiantil, me siento profundamente honrado. Vaya. No está intentando engañar. ¿De verdad va a dar el discurso que le escribí? Erina Nakiri, de pie en lo más alto del recinto, observaba con cierta sorpresa al elocuente Yoshikage Kira en la pantalla gigante. En su impresión, este Yoshikage Kira era del tipo que amaba hacer lo inesperado. Por ejemplo, Momo le había dicho que solo había seguido las instrucciones de Kira, no era la cerebro de la clase en absoluto. Momo incluso había dicho, con autodesprecio, que los villanos probablemente ni siquiera sabían su nombre. A petición de Momo, Erina fingió que no le habían dicho nada y se rió de Kira en silencio en su corazón. ¿De verdad va a leer el guión? Si bien Erina sintió alivio, también, por alguna razón, una punzada de decepción. Y culminemos con éxito este festival deportivo con un espíritu de competencia amistosa, dijo Kira, terminando la primera mitad de su discurso. Hizo una pausa. Todo lo que acabo de decir es basura. Los estudiantes de la clase 1A estaban atónitos, especialmente Midoriya. Había estado escuchando el discurso de Kira con gran aprobación, asintiendo, con una sensación de emoción que lo inundaba. Estaba entusiasmado y listo para que comenzara la competencia. Pero después de todo eso, ¿ahora decía que todo era basura? Las apasionadas palabras que acabo de pronunciar no son más que clichés trillados. La historia ha demostrado que no sirven más que para consolarnos un poco y no tienen ningún efecto práctico. La victoria es victoria, no requiere humildad. La derrota es derrota, no será recordada. No me importa ganar o perder, porque eso me traería problemas. Pero si me obligan a luchar, no perderé contra nadie. Oye, lo estabas haciendo tan bien ahora porque no seguiste adelante, gritó un estudiante del curso general. La primera mitad del discurso de Kira le había dado la sensación de que, si se esforzaba al máximo, conservaría un recuerdo valioso. Pero la segunda mitad fue un jarro de agua fría, diciéndole que eso era solo una ilusión, un pescado salado sigue siendo un pescado salado, aunque se dé la vuelta. Aunque Kira no había dicho nada dirigido a una persona específica, simplemente había sacudido la determinación de todo el cuerpo estudiantil, declarando indirectamente la guerra a todos. Kira, qué descaro tienes, dijo Bakugo con una sonrisa de oreja a oreja. Pero me gusta lo que dices. Voy a usar a cada uno de ustedes como trampolín. Capítulo 103. La carrera de obstáculos. ¿Jaja es el presidente de la clase del curso de héroes? No está mal, muy interesante solo por ese discurso. Quiero enviarle una invitación, rió un héroe profesional, dándose una palmada en la rodilla al decidir en ese mismo instante ofrecerle a Yoshikage Kira un puesto en su agencia. De esto se trata el festival deportivo, las competiciones donde todos gritan primero la amistad, después la competición no tienen ningún sentido. Por ello, chico, te apoyamos. Consigue el primer lugar. El discurso de Kira encendió al instante la pasión del público. Empezaron a vitorear y gritar, rugiendo en apoyo a sus favoritos. Después de que Kira dejó el escenario, el público todavía estaba alborotado y los competidores que estaban abajo estaban enojados, dirigiendo su ira colectiva hacia Bakugo, quien había secundado el sentimiento de Kira. Eres muy arrogante, ¿eh? Espérame en el partido. Si el discurso de Kira había sacado a la luz el anhelo oculto de victoria de todos al presentar una dura realidad, entonces las palabras de Bakugo realmente habían provocado la ira de las masas. ¿Usarnos como trampolines? Debes estar bromeando. Un estudiante, en su emoción, incluso gritó el apodo despectivo de cara de lodo bastardo. Era una clara referencia al incidente antes del comienzo de clases, donde Bakugo fue capturado por un villano con el nombre en clave villano de lodo y apenas logró escapar con la ayuda de All Might. ¡Ay! No, ¿por qué tenían que mencionar el punto débil de Kacchan?, gritó Midoriya para sus adentros.
Sabía que, si bien la sociedad había elogiado a Bakugo por resistir al villano hasta que llegara la ayuda, para el propio Kacchan, el incidente era una marca indeleble de vergüenza. Esa sensación de desesperación e impotencia mientras esperaba el rescate era algo que no quería volver a experimentar. Sin embargo, para sorpresa de Midoriya, Bakugo, de quien esperaba que iniciara una discusión a gritos, simplemente lanzó una mirada fría a la multitud y no mostró ninguna reacción, como si no le molestara en absoluto. Ya veo. Debería haberme dado cuenta antes. Kacchan está quemando sus naves. Planea borrar esa parte oscura de su historia con su propia fuerza. Midoriya apretó los puños de nuevo, con la convicción fortaleciéndose. Si es así, ¿cómo puedo rendirme tan fácilmente? Así está mejor. Una ligera curva se formó en los labios de Yoshikage Kira. Si iba a causar problemas como Aizawa había sugerido, la actuación destacada de una sola persona no sería suficiente para captar la atención de todo el público. Solo entusiasmando a todos, obligándolos a darlo todo en esta competencia, podría crear un espectáculo que enloqueciera a la gente. Miró a los periodistas, que lo filmaban frenéticamente, y asintió con satisfacción. El conflicto equivalía a la audiencia. Sin importar quién ganara este festival deportivo, estaba garantizado que atraería la atención nacional. Mientras la competencia fuera emocionante, la publicidad negativa del incidente de la USJ prácticamente sería cosa del pasado. Su discurso también centraría la atención del público en el eventual campeón. Si lograba situarse en la mitad de la tabla, podría relajarse un poco. En opinión de Kira, el ganador del festival de este año sería, salvo sorpresas, uno de tres: Soto Todoroki, Kazuki Bakugo o Izuku Midoriya. No era que pensara que los estudiantes de la clase 1B fueran débiles, sino que había una diferencia decisiva entre ambas clases. Los estudiantes de la clase 1A habían vivido una auténtica batalla. Podían atacar a un enemigo sin vacilación psicológica. La clase 1B y los demás cursos, por otro lado, habían participado, como mucho, en simulacros de combate donde la norma era contenerse. Al enfrentarse a un enemigo real, inconscientemente se contenían. Sin embargo, eso fue solo una predicción. Una competencia real era impredecible. Nadie podía asegurarlo hasta el final. Tal vez yo podría obtener el primer lugar. La audaz idea apenas había entrado en la mente de Kira cuando la descartó con una carcajada. Imposible. Sin revelar a la reina asesina, no creía que su don le diera mucha ventaja. Pero, incluso con ese pensamiento, si se presentara la oportunidad de llevarse el campeonato, no la entregaría. Ya basta de charla, que comience el primer evento. Medianoche. Al ver que el entusiasmo del público alcanzaba su punto álgido, se colgó el látigo al hombro y gritó: el primer evento es la clasificatoria. Cada año, una gran cantidad de estudiantes son eliminados entre lágrimas en esta etapa. El primer evento crucial es. Mientras Medianoche hablaba, una pantalla que parecía una ruleta de emparejamiento apareció tras ella. Las imágenes giraron rápidamente antes de fijarse en un nombre escrito en kanji e inglés. Una carrera de obstáculos. Todos los estudiantes de las 11 clases participarán en esta carrera. El recorrido es una vuelta de 4 kilómetros alrededor del estadio. Medianoche se lamió los labios y dijo con tono significativo: el atractivo de nuestra escuela siempre ha sido la libertad. Mientras no te salgas del recorrido, todo vale. Antes de que los estudiantes pudieran siquiera digerir el significado de sus palabras, ella continuó: muy bien, a sus puestos, dejen de perder el tiempo. Todo el grupo de más de 200 estudiantes se reunió en una sola puerta. Estaba completamente oscuro adentro, el camino al exterior estaba bloqueado por un muro enorme similar a la barrera principal de la UA. Todos miraban con tristeza las luces verdes del cielo. Kira, a diferencia de los demás que se esforzaban desesperadamente por avanzar hacia el frente, se encontraba en la parte de atrás de la multitud, en un lugar menos congestionado, observando su entorno. Cuando las luces verdes se apagaron una a una, Medianoche dio la orden: comiencen.
Un rayo de luz apareció en la oscuridad, el camino hacia el exterior. Todos se impulsaron al instante y echaron a correr. Bien, comencemos los comentarios en vivo como en cualquier competición. Cada partido necesitaba comentarios de expertos, y para la UA eso significaba el hombre con su propio programa de radio, Present Mac. ¿Qué tal, oyentes? Su viejo amigo, Mick, ha vuelto para dar la vista y este es mi socio, recién descubierto de su tumba, el señor mamá saluden al público. Oye. Tú eres quien me trajo aquí. Ignorando las quejas de Aizaba, Mick preguntó, vamos al grano, mamá, ¿qué crees que es lo más destacado de las etapas de apertura? Ahora mismo. Como era de esperar, Kira miró a la multitud apiñada frente a él y suspiró, recordando el caos en la cafetería durante la irrupción de la prensa. ¿Esta gente alguna vez aprende? Mientras esperaba, Kira ya lo había descubierto. Esta carrera era como un maratón, sin carriles asignados. Todos podían ubicarse como quisieran. Pero el camino era extremadamente estrecho, y con las paredes acercándose, fácilmente se crearía un cuello de botella. Estaría bien si solo caminaran, pero esta era una competencia crucial. Nadie iba a ceder ni un ápice. El resultado fue que solo los que iban al frente lograrían pasar y obtener una gran ventaja. Pero este era un mundo con algo llamado dones. ¿De verdad alguien se quedaría de brazos cruzados viendo cómo se alejaban los de enfrente? No tardó mucho en que alguien se moviera. Gritos de pánico estallaron desde el frente. ¿Qué pasa? ¿Por qué se está ablandando el suelo? Ah, estoy atascado. Soto Todoroki, que estaba en la primera oleada, miró hacia atrás y vio una extensión de lodo blando, parecida a un pantano, que se extendía hacia él. Suspiró suavemente. Lo siento. No quería hacer esto. La temperatura en todo el túnel descendió repentinamente por debajo del punto de congelación. En el instante siguiente, una ola de hielo se abalanzó sobre él, congelando incluso la puerta principal de la salida. En el ambiente abarrotado, las piernas de casi todos estaban congeladas en una lámina de hielo cristalino, inmóviles. Durante ese tiempo, se oyó un roce en el hielo. La figura de Soto Todoroki emergió de la niebla helada, tomando una ventaja decisiva al salir disparado del túnel. Capítulo 104. Control. Mitad y mitad, estaba listo para ese movimiento. Kazuki Bakugo no se había congelado. Desencadenó una serie de explosiones tras él, aprovechando el retroceso para lanzarse por los aires hacia Todoroki. Eso fue demasiado ingenuo. Todoroki-san Momo Yaoyorozu creó un poste de hierro con la palma de su mano y lo usó para saltar sobre el suelo helado. Mientras corría, Todoroki miró hacia atrás. Creyó que podría atrapar a la mayoría de los estudiantes, pero más personas habían escapado de su hielo de lo que imaginaba. No solo eran estudiantes del curso de héroes, varios de estudios generales y del curso de apoyo también se habían liberado y ahora avanzaban con cautela por el hielo. En ese momento, Yoshikage Kira estaba corriendo a lo largo de la pared, pasando sobre las cabezas de varios estudiantes que lo maldecían sin un cambio en su expresión. Antes de que Todoroki siquiera desatara su hielo, Kira sintió el repentino descenso de temperatura. Justo antes de que el hielo se extendiera, apoyó un pie en la pared, evitando por poco la explosión que le habría congelado los pies. Amon era una energía versátil, similar al chakra. Kira cubrió sus zapatos con ella, lo que le permitió adherirse a la pared. Luego comenzó a correr por ella, saltando desde la pared a la salida del túnel y despejando por completo la zona congelada. Kira miró hacia atrás. Detrás de él, varios estudiantes tenían gruesas capas de hielo en las piernas y luchaban por desprenderse. El hielo estaba cubierto de grietas, parecía que estaban a punto de lograrlo. De todas formas, planeaba correr por el muro, pero no esperaba que el movimiento de Todoroki lo lanzara desde la parte de atrás del grupo a la segunda oleada en un instante. La primera oleada con Bakugo y Todoroki ya se acercaba al primer obstáculo. Aún así,
no iba a darle las gracias. «Va, representante de clase, quítate del camino». Justo cuando Kira empezó a correr, oyó la voz de Mina asido a sus espaldas. Instintivamente giró la cabeza y la vio correr hacia él, agitando los brazos mientras luchaba por mantener el equilibrio al deslizarse sobre el hielo. Mina había logrado deslizarse hasta el final del hielo, pero el suelo de concreto estaba justo frente a ella. Al ver a Kira dar un paso a la izquierda, se desplomó hacia adelante y estuvo a punto de caer. Instintivamente se cubrió la cara con las manos, preparándose para el impacto. ¡Qué extraño! ¿Por qué no duele? Mina no sintió el dolor esperado. En cambio, sintió una fuerza ascendente en el cuello de su uniforme de gimnasia. Abrió los ojos confundida y vio que estaba suspendida en un ángulo de 45 grados con respecto al suelo. Una vez a salvo, Mina corrió junto a Kira, riendo. «Jeje, gracias, delegado de clase, sabía que serías la única que me ayudaría en una situación como esta». «Cualquiera habría hecho lo mismo», «No», respondió Kira con indiferencia. En su opinión, Mina solo había cometido un simple error. Si alguien más hubiera estado cerca, la habría ayudado. Simplemente estaba en el lugar correcto en el momento correcto. «Eso no es cierto», pensó Mina. «Esto es algo que solo tú harías. Y esta es la segunda vez». De repente, Kira se detuvo. Sin prestarle atención, Mina chocó contra su espalda. Se frotó la nariz y se acercó a él, refunfuñando. «¿Por qué te detuviste de repente?». Kira no le respondió, su mirada estaba fija en lo que tenía delante. Mina siguió su línea de visión y jadeó, gritando: «¿No son esos los falsos villanos de punto cero de nuestro examen de ingreso?». «Ah, sí». Frente a ellos, varios estudiantes también se habían detenido, incluyendo a Todoroki y Bakugo. Y les bloqueaban el paso 4 o 5 enormes robots de punto cero, del tamaño de un edificio. Los ojos de los robots brillaron rojos. Una voz fría y robótica emanó de sus cabezas: «Objetivos numerosos». «Wow, amigos, nuestros pequeños héroes se encontraron con su primer obstáculo desde el primer momento con los drones que seguían a los estudiantes», Rasenmack transmitió en vivo al público. «Como pueden ver, son robots de gran tamaño, por cierto, son los mismos que nuestros alumnos del curso de héroes tuvieron que enfrentarse en su examen de admisión». «Tienes que estar bromeando, no hay forma de que podamos vencer algo así». Ese mismo pensamiento se apoderó de la mente tanto de los espectadores del estadio como de los estudiantes en el campo. Un estudiante del curso general observó al robot abrumadoramente poderoso, retrocedió 2 pasos asustado y cayó al suelo. «De ninguna manera», murmuró. «¿Con esto tiene que lidiar el curso de héroes? Solo monstruos como esos tipos de pelo rojo y blanco podrían enfrentarse a estas cosas». «Así es, solo un monstruo puede luchar contra otro monstruo. Un estudiante normal como yo debería rendirse». Dicho esto, se puso de pie de un salto y echó a correr de vuelta al estadio. «Me da igual si es vergonzoso, no quiero morir». Pensar en la exención de responsabilidad que tuvieron que firmar ayer, que era básicamente una exención de responsabilidad por muerte, lo aceleró aún más. Al pasar junto a otra persona, ésta le habló con un tono de disgusto: «Oye, cobarde. ¿Es que no tienes respeto por ti mismo?». «No soy un cobarde, ¿acaso este es un enemigo contra el que podamos luchar?». «Es una retirada estratégica», replicó el chico por reflejo. Aunque en el fondo creía que era un cobarde, no podía admitir la derrota. Sin embargo, tras responderle, poco a poco se sintió incapaz de correr. Su capacidad de pensar se desvaneció lentamente y se detuvo a pocos metros, completamente inmóvil. «Sígueme», dijo la persona. Y, sorprendentemente, el estudiante que intentaba huir no mostró intención de hacerlo, sino que, obedientemente, lo siguió. «Aes Shinzo ha controlado a otra persona», gritó una chica del curso general, tras presenciar la escena. «¿No hables? ¿A ti también te gusta que te controlen? Esta es una competición donde podemos usar nuestros dones libremente. Ese tipo lo hará todo», dijo otra chica,
tapándole la boca a su amiga con una mano y lanzándole una mirada temerosa a Shinzo. Hitos y Shinzo los miró y luego caminó derecho, con su nueva marioneta siguiéndolo obedientemente. La chica suspiró aliviada y retiró la mano. La otra chica miró con disgusto la espalda de Shinzo, que se alejaba. ¿Por qué la escuela dejaría entrar a alguien con un don que puede amenazar a la gente? ¿Por qué no lo encierran en prisión? No quiero morir sin motivo. Shinzo caminó hacia la parte de atrás de la multitud que había sido detenida por los falsos villanos. Se detuvo y miró a Todoroki, Bakugo y los demás al frente. Los envidio a todos, con sus poderosos dones, murmuró Shinzo para sí mismo, con los ojos entrecerrados. Pero lo que odio aún más son los cobardes que tienen el poder de luchar, pero deciden huir. Si no quieres competir, entonces préstame ese poder. Recuerda que lo estás viendo en su audionovela. Si lo escuchas en otro canal, este lo ha robado, y si quieres o puedes únete como miembro en YouTube o Patreon. Capítulo 105. Abriéndose paso. Así que estos son los falsos villanos del examen de admisión. Su única ventaja parece ser su tamaño. Soto Todoroki, tras haber sido admitido por recomendación, nunca había visto a este tipo de enemigo. Pero que no los hubiera visto no significaba que no pudiera enfrentarse a ellos. Objetivos: eliminar. Al estar al frente, Todoroki era el objetivo principal de todos los robots. Sus enormes cuerpos comenzaron a moverse, sus garras girando mientras lo alcanzaban. «¿Qué oportunidad tan rara! Esperaba que prepararas un obstáculo más desafiante», dijo Todoroki, poniendo una mano en el suelo. En un instante, un torrente de hielo brotó de su palma, congelando el suelo mientras se extendía hacia los robots. Hielo cristalino se formó alrededor de su mano, y la levantó. «Porque mi viejo bastardo está mirando». Una danza de hielo rugió. Toda la zona quedó consumida por una ventisca que pareció surgir de la nada, oscureciendo por completo la visión de los demás estudiantes y los drones. Cuando la niebla gélida se disipó bajo la luz del sol, reveló la espalda de Todoroki mientras corría hacia adelante. Tras él, los enormes robots se habían convertido en imponentes esculturas de hielo, con sus movimientos completamente detenidos, brillando bajo el sol. Alguien con vista aguda divisó la ruta de escape de Todoroki. Ese tipo se metió justo debajo de los robots mientras estén congelados. Vámonos. Todoroki, aún con tiempo de sobra, les gritó, no te lo recomiendo. Los congelé mientras estaban desequilibrados. Se van a caer. Sin embargo, a pesar de su advertencia bien intencionada, varios estudiantes lo vieron como una oportunidad e ignoraron sus palabras, corriendo directamente hacia el hueco. Auge. El hielo que sostenía a los robots no duró ni 10 segundos bajo su inmenso peso. Se quebró rápidamente, y los robots, perdiendo el equilibrio, se desplomaron. Todoroki de la clase 1A acaba con el enemigo y obstaculiza a sus oponentes al mismo tiempo, creando una enorme ventaja en un instante para un estudiante recomendado que vea a este enemigo por primera vez. Su capacidad para actuar racionalmente es una muestra perfecta de su estatus de élite. En la cabina de comentaristas, Present Max se puso de pie y aplaudió la jugada de Todoroki. Dudó un momento y luego dijo, estuvo brillante, pero ¿no creen que fue un poco turbio? Fue una acción racional y estratégica, dijo rotundamente Sota Isaba. ¿Qué jugada tan guay de Todoroki al mismo tiempo ha causado daños a sus rivales? ¿Donde están los equipos de rescate? Hay gente atrapada bajo los falsos villanos esperando tu ayuda. Ni hablar de que estamos en apuros. Kirishima salió arrastrándose de debajo de un robot caído, con todo su cuerpo duro como una placa de hierro. Miró la espalda de Todoroki que se alejaba con miedo persistente y refunfuñó, ¿a ese tipo no le importa nadie más? Si no fuera por mí, alguien habría salido lastimado. Si no fuera por mí, alguien habría salido lastimado. De debajo de otro robot emergió un hombre de acero, gritando frustrado. Ustedes, los de la clase 1A, son todos malos.
Los dos guardaron silencio por un momento, luego simultáneamente saltaron de debajo de las placas de acero y treparon sobre los restos de los robots. ¿Por qué tu quirk es el mismo que el mío?, rugieron ambos al mismo tiempo. Todoroki había dañado las manos de los robots, pero aún conservaban sus piernas como armas. Bakugo y los demás, aprovechando su falta de capacidad antiaérea, simplemente lo sobrevolaron. Esto no está bien, pensó Kira, inmóvil. Aparte de su enorme tamaño, su agilidad y el grosor de su armadura no eran nada comparados con los del examen. Era justo como Momo se había quejado al verlos por primera vez. ¿De dónde saca la escuela el presupuesto para esto? Estos robots eran solo carcasas vacías, falsificaciones. Si tuviera que usar una palabra para describirlos, sería falsificaciones. En aquel entonces, Tetsutetsu había sido golpeado por un robot y había usado la fuerza de su brazo ascendente para escapar. Pero ahora, podía atravesar la placa de acero. ¿Acaso todo esto era solo para asustar a algunos estudiantes? Kira, ¿en qué estás pensando? Tenemos que irnos. Mina Asido, al ver que los robots más grandes estaban atados por los demás concursantes, supo que si se quedaban por los lados, podrían enfrentarse a los más pequeños. Aunque no se sentía segura de derrotar a los grandes, intimidar a los pequeños era lo suyo. No te atrevas a robarme mi presa esta vez, le advirtió Mina. No lo haré. Ya no importa, dijo Kira mientras echaba a correr. Esta etapa era solo una prueba de valentía para los estudiantes, para ver si aún tenían la voluntad de luchar frente a un enemigo colosal. Entonces, ¿qué pasa con Todoroki-san? Kira guardó silencio un momento. Si un conejo necesita determinación para enfrentarse a un zorro, un león que se enfrenta a un zorro necesita decisión. La vacilación es la derrota. Mina sacó ácido corrosivo de una mano y lo arrojó contra un robot arácnido que se acercaba. No se molestó en ver cómo se le derretía la cabeza, sino que preguntó con curiosidad: ¿así que tienes tan buena opinión de Todoroki, Kira? ¿Qué te parece que te desafíe? Era imposible negarse en esa situación, ¿verdad? Kira tomó con indiferencia un trozo de armadura rota de un robot y se lo metió en la boca abierta a un falso villano con forma de tigre. Sin mirar el cableado expuesto, dijo sin pensar: Todoroki es fuerte, pero eso no es motivo para pensar que voy a perder, ¿verdad? Mina Ashido le sacó la lengua. ¿Ves? Aún confías bastante en tu fuerza, ¿verdad? Aparentemente, eres el representante de clase más vago al que no le gusta pelear, pero nunca te has rendido. De hecho, eres un adicto secreto a las batallas. Si me gustara pelear, ya habría empezado a estorbarte, dijo Kira con tono despreocupado. Tú diviértete. Yo me adelanto. Al ver que Kira aceleraba de repente, como si estuviera cansado de hablar con ella, una marca de verificación apareció en la frente de Mina. ¿Qué se supone que significa eso?, gritó. ¿Solo ibas a mi velocidad para complacerme? Te mostraré de qué pasta estoy hecha, rugió Mina, acelerando con un floreo. Apenas 5 minutos después, vio a Kira detenido de nuevo. Corrió hacia él, exasperada. ¿Por qué te detuviste otra vez? ¿Hay más robots? Sería más fácil si solo fueran robots, respondió Kira con los ojos entrecerrados. ¿No puedes comprobarlo tú misma? Un abismo. Frente a Kira había un abismo de 10 metros de profundidad. Una densa red de pilares de piedra, conectados por cables de acero, se extendía irregularmente por el área, como un gigantesco tablero de ajedrez. Mina chasqueó la lengua. ¿Guau cuándo construyó esto la escuela? Esto no estaba aquí ayer. Durante los preparativos del festival deportivo, muchos estudiantes habían caminado incontables veces entre el recinto y los edificios escolares, pero nadie había notado ningún cambio en el terreno. Era obvio, para evitar fugas de agua, la escuela solo había comenzado las obras después de que todos se hubieran marchado la noche anterior. Los profesores que operan las excavadoras deben estar exhaustos, dijo Kira, mirando hacia el estadio principal.
Capítulo 106. La trampa. Tsuyu-chan, ¿vas a cruzar?, preguntó Mina al ver a Tsuyu saltando. Si te caes, quedarás eliminada. Está bien. Tengo un equilibrio excelente, respondió Tsuyu Asui, asintiendo a Mina. Miró a Yoshikage Kira y luego saltó alto, aterrizando justo en un cable de acero. Aterrizó con seguridad sobre 4 patas y comenzó a moverse rápidamente, llegando pronto al primer pilar de piedra. ¡Qué rápido! Mina no pudo evitar exclamar. Jajaja, una carcajada estridente estalló tras ellos. Jajaja, por fin, me llegó la hora de brillar, voy a sorprender a todos con mi equipo de apoyo. Si tengo éxito aquí, Ueno-senpai tendrá que aceptarme. Una chica de pelo rosa, ataviada con ropa cyberpunk, abrió los brazos y rió. Apoyen a las empresas del país, mírenme, miren a mis bebés. ¿Ni hablar eres del curso de apoyo? Mina Asido la señaló indignada. ¿Usas equipo de apoyo? Pero si ni siquiera podemos usar nuestros trajes de héroe. Así es, y más te vale recordar mi nombre, soy la estrella emergente del mundo de la invención, Mei Atsume. Un gancho salió disparado de un dispositivo en su cintura, enganchándose firmemente a un pilar de piedra. Como algo salido de Ataque a los Titanes, la atrapó, lanzándola por el abismo. ¡Qué injusto!, refunfuñó Mina, viendo cómo Mei Atsume se retiraba. Entonces empezó a persignarse. Kira, mejor que me alcances, yo me adelanto. Esta etapa era sencilla: mantener el equilibrio y cruzar la zona con cuidado y rapidez. Si tu don no era el adecuado, no había atajos. Tenya Iida se arriesgó enormemente, extendiendo los brazos y usando su don de motor para acelerar. Si bien era rápido, no podía permitirse ninguna interferencia externa mientras intentaba mantener el equilibrio. Y, por supuesto, justo en ese momento, el gancho de Mei Atsume, quien estaba detrás de él, enganchó el cable bajo sus pies, haciéndolo temblar violentamente. Iida perdió el equilibrio y se precipitó hacia abajo. Por suerte, fue astuto y logró agarrarse al cable, evitando ser eliminado. Sin embargo, los motores en sus pantorrillas seguían arrojando humo blanco, impulsándolo hacia adelante. Iida observó con horror cómo su cuerpo salía disparado por el cable directo hacia el pilar de piedra que tenía delante. Apaguen motores. Iida finalmente logró cortar la energía en el último segundo, pero el impulso lo llevó de cabeza contra el pilar. Subió desde abajo, mirando sus palmas rojas y raspadas, y luego la figura distante y risueña de Mei Atsume. Las lágrimas corrían por su rostro. Soy un idiota. De verdad. Nunca debía haber usado mi don aquí. Dejando a Iida lamentándose a su suerte por ahora, volvamos nuestra atención a Yoshikage Kira. ¿Representante de clase? ¿Por qué sigues aquí parado?, se oyó la voz de Momo a sus espaldas. ¿Necesitas mi ayuda? Con gusto. Kira giró la cabeza y vio a Momo corriendo hacia él, jadeando. La cremallera de su uniforme de gimnasia estaba bajada, revelando un sujetador deportivo negro. Su pecho parecía haberse encogido, asentado modestamente bajo la tela. ¿Acabas de crear un objeto grande? Kira captó de inmediato el detalle clave. Momo necesitaba usar los lípidos de su cuerpo para crear cosas. Cuanto más grande era el objeto, más lípidos consumía. Esto también quemaba sus calorías y consumía su resistencia. Aunque normalmente no era una cantidad enorme, en una carrera de larga distancia como esta, era una desventaja crítica. Hice un cañón antes para atacar a los robots grandes, dijo Momo, sin ver motivo para ocultarlo. Sonrió. Eres muy observador, delegado de clase. Kira frunció el ceño. No necesitabas destruir a los robots, ¿verdad? Solo tenías que superarlos. Con tu don, deberías haber tenido una solución más adecuada. Momo hizo una pausa y luego esbozó una sonrisa irónica. Sentí que si no me ocupaba de ellos, los estudiantes de general y administración habrían tenido muchas dificultades para aprobar.
¿Lo hizo por los demás estudiantes? Kira se sorprendió. Esto es el festival deportivo, no una plataforma para ser una buena persona, ¿verdad? ¿Hay alguna razón? Momo sonrió tímidamente. No hay razón, la verdad. Simplemente sentí que si todos hubieran sido eliminados en la primera ronda, todo el esfuerzo de Eri-chan para planear este evento habría sido en vano. ¿Eri-chan? ¿Erina Nakiri? Desde aquel encuentro, Momo y Erina se habían hecho amigas rápidamente y hablaban de todo. Kira hacía tiempo que se había dado cuenta de que Momo probablemente le había contado al secretario sobre su pequeño papel de guardaespaldas, pero a él no le importaba. Como ella no lo había reprendido, simplemente siguió haciéndose el tonto. Erina Nakiri tenía un afán casi obsesivo por igualar a los diferentes departamentos de la escuela, evitar que el curso de héroes menospreciara al curso general y que éste mostrara hostilidad hacia el curso de héroes. Si bien era una meta difícil de alcanzar, cada una de sus acciones lo reflejaba, y quienes la conocían la respetaban por ello. Nadie le había contado nada de esto a Kira, era solo una conclusión que había sacado de sus propias observaciones. Erina influía constantemente en quienes la rodeaban. Incluso Momo, que la conocía desde hacía poco, había cambiado. Por ahora, ayudaba a los demás por sus sentimientos hacia Erina, pero él podía imaginar que algún día ayudaría a los demás simplemente porque era su propio deseo. ¿Representante de clase? ¿Qué pasa? ¿Hice algo mal? Al ver que Kira se miraba el pecho sin decir palabra, se cubrió tímidamente con las manos y preguntó con ansiedad. No. Hiciste lo correcto, dijo Kira, apartando a regañadientes la mirada de sus manos. Volvió a mirar a los estudiantes que empezaban a cruzar el primer cable. Le sonrió a Momo. ¿Te gustan los deportes extremos? Oyentes, les presentamos el segundo obstáculo, la trampa, rugió Present Mac con entusiasmo. Como pueden ver, la primera ola de competidores ya ha despachado esta zona y se dirige a la etapa final, pero los que van detrás están hechos un desastre. Lejos de escapar, la escuela no ha anunciado cuántos estudiantes avanzarán, así que será mejor que sigan adelante con miedo en el corazón. A la cabeza están Todoroki y Bakugo, como se esperaba de la clase 1A, quienes han luchado contra villanos de verdad. ¿Se decidirá el primer lugar entre estos dos? ¿Sería decepcionante sin algunas sorpresas? ¿Las otras clases se quedarán con los ojos puestos a bordo? Mientras Mick informaba apasionadamente sobre la acción en primera línea, Sota Aizawa observaba a Kira, quien llevaba un buen rato inmóvil al comienzo del segundo obstáculo. ¿Qué espera ese chico? Si no se mueve pronto, no tendrá ninguna oportunidad. Aizawa siempre había tenido una extraña confianza en Yoshikage Kira. Había leído los expedientes de todos los estudiantes de la clase 1, ahí podía adivinar fácilmente los pensamientos y deseos de estudiantes como Midoriya, Bakugo y Todoroki. Pero Kira sentía que nunca había podido entender a ese chico. Tenía un don de mejora mediocre, pero siempre era capaz de hacer lo inesperado en momentos críticos. Solía ser perezoso fuera de sus estudios, pero era sorprendentemente responsable. Parecía joven, pero poseía una mentalidad increíblemente profunda. Aunque Aizawa no podía descifrarlo, estaba seguro de una cosa: Yoshikage Kira no era de los que le entregan la victoria a nadie. Cuando volvió a levantar la vista, su expresión se agudizó y entrecerró los ojos. Ese chico solo trae problemas. Capítulo 107. El teleférico humano. Representante de clase, ¿no es esto un poco llamativo?, preguntó Momo, con la voz un poco indefensa junto al oído de Kira mientras el viento silbaba a su lado. Llegaste un poco tarde. ¿No viste a la chica del curso de apoyo? Qué llamativa, respondió Kira. Al ver el siguiente pilar de piedra acercándose rápidamente, entrecerró los ojos y gritó: Momo. Una placa de hierro del tamaño de la palma de la mano apareció al instante en la mano de Momo. Aunque el pilar de piedra no era de mala calidad, se había construido con prisa y no era especialmente resistente.
Con un sencillo lanzador de resorte, Momo apuntó y disparó fácilmente la placa contra la roca. Kira la pateó con fuerza, aprovechando la palanca para saltar al pilar. Mirando la meta, que ya estaba cerca, Kira bajó a Momo. Ya casi llegamos, dijo, volviéndose hacia ella. Vamos. Espera, déjame recuperar el aliento, dijo Momo, agitando la mano. Se quedó de pie con las manos en las caderas, la cabeza gacha, y rió. De verdad que sabes divertirte, delegado de clase. No puedo creer que se te haya ocurrido un método así. Kira miró el piolet y el sistema de poleas en sus manos y se encogió de hombros con una sonrisa. Quizás sea porque me gusta jugar mucho. ¿Oyentes vieron eso? Con un trabajo en equipo perfecto, Kira y Yaoyorozu han alcanzado el penúltimo punto de mira, están a solo un paso de la salida. Veamos otra vista de su increíble actuación. Mientras la multitud rugía, Rasenmak pulsó el botón de repetición. La pantalla gigante volvió a mostrar la imagen de Kira y Momo en el punto de partida del abismo. El dron se acercó para obtener una vista aérea. Un mosaico con los colores del arco iris apareció sobre el pecho de Momo. Unos segundos después, desapareció, revelando su verdadera forma, un piolet y un sistema de poleas con engranajes. Kira tomó los dos objetos y los combinó. Se agachó y miró a Momo. Con cierta reticencia, Momo se subió a la espalda de Kira y le rodeó el cuello con los brazos. Ante la sorpresa del público, Kira saltó en el aire, agarrando el piolet con ambas manos y enganchándolo con precisión en el cable de acero. El sistema de polea se activó entonces, llevándolos por el cable hacia el siguiente pilar como un teleférico humano. Al acercarse al pilar, la polea disminuyó su velocidad. Momo aprovechó la oportunidad para materializar otra pieza de metal en su mano, lo suficientemente grande como para sostenerse, y la clavó en la pared rocosa. Kira la pisó al instante y saltó a la cima del pilar. Seguro que están un poco confundidos, ¿verdad? Así que hablemos de sus quirks, anunció Mick. El don de Yaoyorozu es la creación. Siempre que comprenda su composición, puede crear cualquier objeto inanimado, un don multiusos como se espera de una estudiante recomendada, igual que Todoroki. Y Kira fue el mejor en el examen de ingreso del curso de héroes. Su quirk es Amon, una habilidad con aplicaciones extremadamente amplias, y no exagero al decir lo poderoso que es. Cuando estos dos estudiantes excepcionalmente talentosos cooperan, crean destellos de genialidad usando el piolet para enganchar el cable. Kira emplea su don para impulsar los engranajes, y con el sistema de poleas para redirigir la fuerza, han superado este obstáculo con éxito. Un álbum de creatividad. Al observar su actuación, Shora Asao murmuró para sí, esa es la habilidad de Lara Croft, de la serie Tomb Raider. ¿Cuál de ellos juega a videojuegos de hace medio siglo? La respuesta era obvia, Aizawa ya tenía una buena idea. Tras aterrizar con éxito en tierra firme, Yoshikage Kira bajó a Momo de su espalda. Aunque su pecho había estado presionado contra su espalda todo el tiempo, sus brazos lo rodeaban con tanta fuerza el cuello que apenas podía respirar, así que no sintió gran cosa. Además, Kira había estado gastando una gran cantidad de energía tratando de no mirar las manos de Momo, por lo que, aparte de sentirse cansado, no había tenido ninguna otra sensación. Sin embargo, Yaoyorozu, sorprendentemente eres un poco pesada. La figura de Momo era bien proporcionada y agradable a la vista, pero según la estimación de Kira, su peso era de alrededor de 65 kilos, comparable al de un hombre adulto. En cuanto lo dijo, Momo se sonrojó al instante. Es porque mi don me obliga a almacenar lípidos. Claro, claro, respondió Kira con desdén, mirando hacia el abismo. Para cuando él y Momo terminaron, quienes habían empezado antes solo habían recorrido la mitad. A lo lejos, pudo ver vagamente un pequeño bulto rosa que avanzaba lentamente por un cable. Momo, un poco indignada por el comentario de Kira sobre su peso, miró a los demás y no pudo evitar suspirar. Si no me hubiera asociado contigo, todavía estaría allí con ellos. Kira echó a correr.
Si no aprovechamos esta oportunidad para avanzar, ¿cuándo lo haremos? Tras correr un rato, Kira notó que Momo no lo seguía. Desconcertado, miró hacia atrás, pero seguía sin verla. Soto Todoroki, Kazuki Bakugo, Tenya Iida, Meyatsume y Tsuyu lo superaban. Dada su posición actual, probablemente ocupaba el 10º puesto. A juzgar por los anteriores festivales deportivos, la cantidad de estudiantes que avanzaban de la primera ronda solía ser de entre 40 y 50. Estaba en una posición segura para clasificar. Con esto en mente, Kira redujo el ritmo. Contuvo la respiración y comenzó a correr con regularidad. De repente, una mano tocó el hombro de Kira. Giró la cabeza sorprendido y vio a Momo sonriendo, con las manos a la espalda. Iba en patines, manteniendo su ritmo sin esfuerzo, sin intención de acelerar. Si pudiste hacerlas, ¿por qué no las usaste antes?, dijo Kira, poniendo los ojos en blanco mientras seguía corriendo. Aunque hice un par para Uraraka y los demás antes, no se me ocurrió al principio, dijo Momo, sin ninguna vergüenza. Debería agradecerte. Me has hecho entender algunas cosas. ¿Qué entendiste? ¿Por qué pesas más que yo? Momo sabía que, con su clasificación actual, no tendría problemas para pasar. Se relajó, recordando lo que Erina le había dicho antes. Patinó hasta ponerse a la altura de Kira y levantó una mano, midiendo la distancia entre la coronilla de él y su propio cuerpo. ¿Qué intentas hacer? Aunque no entendía su acción, le causó una sensación incómoda. ¿Qué pasa?, preguntó molesto. De repente, Momo sintió el impulso de burlarse de él. Sonrió y dijo, representante de clase no, Kira-kun. Resulta que ni siquiera eres tan alto como yo. Ah. Kira sintió un cuchillo retorciéndose en su corazón. Almec le había dicho antes que no era lo suficientemente alto, pero para Kira, All Might era único. Actualmente medía 1,72 metros, lo cual no era ni muy alto ni muy bajo para su clase. Pero comparado con Momo, que era la más alta de las chicas, aún era unos centímetros más bajo. Como todos saben, hay dos tabúes que jamás deben mencionarse, el peso de una mujer y la altura de un hombre. Era evidente que, después de que Yoshikage Kira violara el primero, Momo ahora mencionaba con malicia el segundo. El problema era que no tenía forma de refutarlo. Lo siento. Por favor, perdóname. Se disculpó inmediatamente. Capítulo 108. Una agradable sorpresa. Cuando Soto Todoroki fue el primero en alcanzar el obstáculo final, los comentarios de Present Max siguieron en tiempo real y su voz resonó a través de los altavoces instalados en cada escenario. Nuestros líderes han llegado a la etapa final y es un campo minado enorme. Este es complicado, amigos, las minas están enterradas, pero pueden identificarlas si miran de cerca. Tendrán que usar la vista y los pies al máximo. Por cierto, estas son minas especiales de competición, no son muy fuertes, pero el sonido y el efecto visual están garantizados para ser impresionantes. Sin duda, te harás mojar en los pantalones. Al oír esto, Kira y Momo intercambiaron una mirada y aceleraron el paso simultáneamente. En poco tiempo, llegaron a la etapa final. En una recta, correr solo no era suficiente para acortar la distancia. Podía ver las espaldas de Todoroki y los demás mientras avanzaban con cautela. Auge. Alguien que iba más adelante pisó sin cuidado una mina y al instante salió volando hacia el cielo en medio de una nube de humo rosado. Momo se llevó una mano a la frente, observando cómo el alma desafortunada se alejaba cada vez más. ¿Son esas las minas de competición de las que hablaba Present Max-sensei?, preguntó sorprendida. No parecían inofensivas en absoluto. Kira se agachó y presionó la mano sobre un trozo de tierra húmeda y visiblemente removida. Con un fuerte estruendo, una potente onda expansiva impactó su mano, tirándolo hacia atrás. Momo lo atrapó rápidamente. Kira se quedó mirando, ligeramente aturdido, el humo rosado que brotaba del suelo.
Rosa. ¿Estás bien? Momo suspiró aliviada al ver que no estaba herido y empezó a regañarlo. Aunque sea una mina que no daña a la gente, sigue siendo una mina. ¿Acaso pensaste en tu propia seguridad antes de bajar la mano así? No, pensé que la escuela no se burlaría de la vida de los estudiantes, dijo Kira, poniéndose de pie. Luego murmuró, aún así, se están esforzando al máximo con los efectos especiales para atraer la atención del público. Kira retiró la mano en cuanto sintió el temblor, pero aún así salió despedido un poco. Por suerte, Momo lo atrapó, de lo contrario, su ropa habría quedado cubierta de tierra. Explotar no te hará daño, pero si pisas una, la fuerza te lanzará por los aires. Y si tienes mala suerte, podrías quedar atrapado en una reacción en cadena al caer y terminar de nuevo en el punto de partida. Así que esta es una etapa en la que cuanto más adelante estés, mayor será la desventaja, dijo Momo. Un error y todo el progreso que has logrado será en vano. Ah, es cierto, dijo Kira, mirando a las dos figuras al frente. Sin embargo, eso no parece aplicarse a Bakugo. Aunque Todoroki había ahorrado mucho tiempo en las etapas anteriores, Bakugo le pisaba los talones, y en esta fue especialmente rápido. A diferencia de Todoroki, quien tenía que observar el terreno con atención, Bakugo simplemente disparaba explosiones continuas, volando en línea recta a aproximadamente 1 metro del suelo como un espectáculo de fuegos artificiales sin fin. Pronto llegó al lado de Todoroki. Pero Todoroki no podía dejar que se adelantara tan fácilmente. Mientras corría hacia adelante, lanzó un chorro de hielo de su mano para interferir con Bakugo. Bakugo necesitaba sudor en las palmas para crear sus explosiones, pero el hielo de Todoroki redujo la temperatura del aire circundante, congelando sus glándulas sudoríparas. Solo pudo aterrizar con una maldición frustrada y ambos comenzaron a intercambiar golpes. Compañías de la Nación, mírenme, por favor. Un conjunto de soportes retráctiles se extendía desde la cintura de Mei Yatsume, elevándola por los aires. No corrió hacia la meta, sino que giró en el mismo sitio varias veces, con un dispositivo similar a un megáfono en los labios mientras reía. Este es mi bebé, la barra de sujeción hidráulica, con la ayuda de mi don, puede esquivar cada mina con precisión y yo inventé todos estos artículos. Hizo el signo de la paz a un dron cercano, riendo. Me llamo M.E. Yatsume. Espectadores de las empresas de apoyo, por favor, recuerden mi nombre. Mientras los demás vigilaban cuidadosamente sus pasos y se defendían de los ataques de sus rivales, Yoshikage Kira, habiéndose separado de Momo, corría a un ritmo constante a lo largo del costado con una expresión relajada e indiferente. Buuja maestro, 2 metros adelante, muévase 1 metro a la izquierda. El ritmo de Kira flaqueó por un segundo. Dio un paso a la izquierda y siguió corriendo. 1 metro adelante, muévete 1 metro a la derecha. 2 metros adelante, salta. Con la voz resonando en su mente, Kira cambiaba constantemente de posición, apenas dudando antes de cada paso. Un estudiante cercano, que había estado escaneando cautelosamente el suelo en busca de minas, miró hacia arriba y vio a Kira corriendo como si supiera la ubicación exacta de cada mina, completamente despreocupado por pisar una. ¿Cómo lo hace?, chasqueó la lengua el estudiante. Una idea audaz se formó en su mente. ¿Será que no hay minas en esta zona? Si no, a su velocidad, no habría pisado una. Se me acaba el tiempo. Tomó una decisión. Dio un paso adelante con vacilación. No sintió el clic de la mina. El corazón, que antes le había dado un vuelco, le dio un vuelco. Este tipo debe tener contactos, debe saber que la escuela dejó esta zona despejada a propósito. Si es así, no tengo de qué preocuparme. El estudiante dejó de mirar a su alrededor y echó a correr con determinación. Sin embargo, tras dar solo 2 pasos, sintió algo bajo el pie. ¡Oh, oh! Estoy jodido. Un estruendo sonó detrás de Kira. Giró la cabeza y vio una figura dando tumbos entre el humo rosa.
Las minas que Kira acababa de esquivar fueron detonadas una tras otra por el cuerpo agitado del estudiante. Rebotó en el aire como una piedra en el agua, hasta que finalmente aterrizó de nuevo en la línea de salida, donde quedó inmóvil. ¡Qué tipo más desafortunado! Kira no le prestó atención y continuó corriendo. La escuela había prohibido el uso de disfraces de héroe, pero no había reglas explícitas sobre artículos pequeños como gafas o relojes. Así que Kira participó en la competición con el reloj creado por Sheer Heart Attack. Tras separarse de Momo, una idea lo asaltó de repente. Tocó suavemente la calavera de su reloj con la punta del dedo, activando la habilidad de Keller Queen y despertando la segunda bomba, ataque cardíaco puro. Justo cuando estaba luchando por saltar de la esfera del reloj, Kira lo sujetó y le preguntó si podía detectar las minas cercanas. Kira no esperaba mucho, pero para su sorpresa, el cráneo le informó que podía detectar el olor de la pólvora, en otras palabras, explosivos. ¿Entonces tienes nariz?, preguntó Kira, mirando su cavidad nasal vacía y negra, que no parecía capaz de respirar en absoluto. Es una metáfora, replicó la calavera. Maestro, puedo sentir una gran cantidad de pólvora en la zona incluso sin nariz, jamás podría olvidar el olor a humo y pólvora. Humo y pólvora. Kira se sorprendió, pero no era imposible. Después de todo, un explosivo moderno como este no existía en el pueblo de Morio en la historia original, así que tenía sentido que Sheer Heart Attack no hubiera mostrado esta habilidad en aquel entonces. En ese caso, dijo Kira, muéstrame un camino seguro. Capítulo 109, el contraataque de Midoriya. Yoshikage Kira estaba a solo un cuarto de la salida. Más adelante, Bakugo y Todoroki seguían impidiéndose mutuamente, pero aún así, estaban a solo un sexto de la meta. Hacía un momento, Tenya Iida había activado repentinamente sus motores y se lanzó hacia adelante como un loco, desatando una cadena continua de explosiones tras él. Esto había alterado temporalmente la capacidad de Sheer Heart Attack para obtener una lectura clara. Si corro lo suficientemente rápido, las bombas no podrán atraparme, pensó Iida, con una mirada satisfecha en su rostro. Si bien esta táctica le permitió atravesar el campo minado rápidamente, también provocó la ira de los demás concursantes que quedaron atrapados en los daños colaterales. Meyatsume, al ver que Iida le robaba su protagonismo, sacó una pistola de captura de su caja de equipo mientras descansaba en un lugar seguro y le disparó. Totalmente desprevenido, Tenya Iida quedó atrapado al instante en una red que lo inmovilizó. Aunque parecía que podría romperla si se resistía, no se atrevió a moverse imprudentemente con innumerables minas a su alrededor. Solo pudo acurrucarse y gritarle enojado a Atsume. ¿Me guardas rencor, mujer? ¿Por qué tienes que interferir conmigo dos veces? Meyatsume lo ignoró y continuó explicándole sus inventos al dron. En varias ocasiones, el dron intentó alejarse de ella, pero ella lo mantuvo en su lugar con un brazo mecánico, como un palo de selfie. Estaba increíblemente orgullosa de sí misma. Su actuación sin duda la haría famosa en todo el país, y pronto innumerables empresas patrocinadoras llamarían a su puerta. Lo que no sabía era que, en cuanto su cara de tonta llenó la pantalla, Erina Nekeri ya había ordenado al departamento técnico que cortara la transmisión de su dron. Todo lo que decía ahora caía en saco roto. En ese momento, Kira oyó de repente una voz aduladora proveniente del cráneo. Maestro, he detectado una gran cantidad de explosivos que aparecen repentinamente al fondo del campo. Y algunos se mueven. ¿Una gran cantidad de explosivos? Cada mina solo contenía la pólvora suficiente para detonar el humo rosa, la cantidad no era grande. ¿Podría ser que alguien estuviera apilando las minas? Sorprendida, Kira miró hacia atrás. En la línea de inicio del campo minado, una figura verde cavaba frenéticamente el suelo con un trozo de chapa. Era Izuku Midoriya. Él está planeando. Kira miró a Bakugo y Todoroki, que seguían enredados,
y una sonrisa se dibujó en sus labios. Si siguen así, es difícil predecir quién ganará. Kira corrió hacia donde estaba Iida y, ante su mirada agradecida, lo ayudó a quitar la red. ¿Estás bien? Gracias, delegada de clase. Nunca olvidaré esta amabilidad. Iida hizo una reverencia a Kira y luego miró a Atsume con dolor y recelo. Es por culpa de esa loca, si no, con mi velocidad, ya habría llegado a la meta. Iida había pensado que, con su ventaja natural en una carrera, seguramente estaría al frente del grupo, tal vez incluso en primer lugar. Pero la fuerza de Todoroki y Bakugo había sido inesperada. Y lo que es más importante, la misma persona lo había obstruido 2 veces. A la velocidad a la que iban los 2 primeros, incluso si usara su don ahora, no podría adelantarlos. En ese momento, solo Todoroki y Bakugo lo superaban, lo que significaba que la pelea era por el tercer puesto. Pero al ver a Kira, quien lo había rescatado sin pensárselo 2 veces, Iida dudó. Representante de clase, adelante, dijo Iida, decidido. Haré todo lo posible por quedar en cuarto lugar. Kira miró a Iida con cierta sorpresa. Si Iida usara su dan ahora, la reacción en cadena de explosiones haría imposible que Sheer Heart Attack obtuviera una lectura. Kira no tenía forma de superarlo. Pero... Está bien, dijo Kira, negando con la cabeza. No creo poder superarte. Dalo todo. Recuerdo que querías derrotar a Midoriya, ¿verdad? Bueno, si Iida se sorprendió de que Kira sacara ese tema de repente. Pero el don de Midoriya no es el adecuado para este evento, ¿verdad?, dijo con tacto. Para Iida, Kira era un excelente presidente de clase que lo manejaba todo con soltura. Era alguien a quien respetaba, así que a veces confiaba en él. Una vez le dijo a Kira que Midoriya era su mejor amigo, pero también su rival, un camarada al que reconocía, pero también una meta por la que luchar. Un día, quería derrotar a Midoriya en un duelo cuerpo a cuerpo. Pero no había pensado así durante esta carrera. Sabía que el don de Midoriya era completamente inadecuado para esto, de hecho, era un encuentro terrible. Usar las propias fortalezas para vencer las debilidades del oponente era un acto deshonroso. El espíritu de caballero dentro de Iida lo creía firmemente. Además, no había visto a Midoriya en todo el recorrido. Tenía un mal presentimiento y le preocupaba que Midoriya se hubiera quedado atascado en un obstáculo anterior y hubiera sido eliminado. Había estado rezando para que Midoriya pasara esta ronda para poder tener una pelea en condiciones más tarde. ¿De verdad? Kira sonrió. Lo ha subestimado. Yo también. Y ya es demasiado tarde para hacer algo al respecto. Justo cuando Iida reflexionaba sobre estas extrañas palabras, de repente oyó un rugido ensordecedor, como si decenas de bombas hubieran estallado a la vez. Giró la cabeza y vio una gigantesca nube rosada en forma de hongo elevándose hacia el cielo tras ellos. Y montando la onda expansiva masiva, un joven llamado Midoriya, tendido sobre un trozo de chapa metálica, voló hacia ellos con una mirada de pura determinación en sus ojos. Bakugo y Todoroki intercambiaron una mirada, con la sorpresa reflejada en sus ojos. Dejaron de pelear de inmediato. Bakugo volvió a encender sus fuegos artificiales, y Todoroki creó una gruesa estela de hielo bajo sus pies. Ambos, en un momento de entendimiento tácito, corrieron hacia la meta. Ese es Midoriya, representante de clase, lo siento, pero me voy. Iida no tuvo tiempo de sorprenderse. Se giró y activó sus motores. El aire alrededor de sus escapes se comprimió al instante y, un segundo después, se transformó en una corriente de aire blanca que lo impulsó a una velocidad increíble. Las minas en su camino detonaron una tras otra, pero las dejó muy atrás. Mirando el denso humo rosa que se extendía frente a él, Yoshikage Kira se tapó la boca con una mano e intentó apartar el humo con la otra. Es muy impulsivo. Kira levantó la vista mientras Midoriya volaba sobre su cabeza, y luego observó el rastro de minas detonadas que Iida había dejado a su paso.
Aún así, supongo que puedo aprovechar este camino. Aunque usar Sheer Heart Attack como escáner había sido rápido, Kira se había estado conteniendo para darse tiempo de reaccionar, revisando constantemente si había minas perdidas y tomando una ruta indirecta para encontrar un camino seguro. Pero el camino que Iida acababa de recorrer era diferente. Aunque estaba lleno de humo denso, era una ruta confirmada, directa y, lo más importante, completamente segura. No quedaría ni una sola mina. Esta será la ruta de escape de Yoshikage Kira. El cuerpo de Kira estaba envuelto en Amon. Como una flecha disparada desde un arco, se dirigió hacia la meta. Capítulo 110, Juso Onenuki. ¿Quién se alzará con la victoria en la ronda inicial del Festival Deportivo UA? En este momento, el primero en regresar al estadio es Izuku Midoriya. Midoriya jadeó, algo abrumado por la multitud que lo vitoreaba. Buscó frenéticamente entre las gradas a una persona en particular. Al ver aquella cabellera dorada, dejó de temblar y una sonrisa emotiva se dibujó en su rostro. Yo, Izuku Midoriya, estoy en primer lugar. Al recordar cómo había ganado, Midoriya comenzó a sudar frío. Se había quedado atrás desde el principio en el obstáculo del robot y había estado cerca de la cola del grupo hasta el último campo minado. Pero al mirar la placa de acero en sus manos, una idea loca se le ocurrió: usar las mismas minas que debían hacer volar a la gente para llegar a la meta. Aunque se había lanzado con éxito, calculó ligeramente mal la potencia de las bombas. Aterrizó justo antes del final del campo minado, con las espaldas de Todoroki y Bakugo justo frente a él. Si no puedo adelantarme a ellos, no puedo dejar que ellos me adelanten. En ese instante, con una extraña mezcla de calma y locura, estrelló la placa de acero contra el suelo. Las minas bajo ella se activaron al instante. Mientras la explosión lanzaba a Todoroki y Bakugo a un lado, rodó y alcanzó con éxito la zona de sprint final. Los últimos 10 segundos le habían parecido un siglo. Podía oír los jadeos de Todoroki y los rugidos de Bakugo justo detrás de él, sabiendo que podían alcanzarlo en cualquier momento. Pero por suerte. Gané, All Might, no defraudé tus expectativas. Las lágrimas brotaron de los ojos de Midoriya, fluyendo sin control. Cuando Yoshikage Kira salió corriendo del túnel, esta fue la escena que lo recibió. Miró la gran pantalla en la pared, que mostraba el momento exacto en que Midoriya cruzó la meta. ¿Por qué llora? No acaba de ganar, pensó Kira con una sonrisa perpleja. Maldita sea, estuve tan cerca. Bakugo golpeó la pared, incapaz de aceptar el resultado. Podía soportar que Todoroki estuviera delante de él, pero ¿por qué ese maldito Deku siempre tenía que intervenir en los momentos más críticos? Todoroki simplemente se quedó parado a un lado, recuperando el aliento, sus ojos brillando mientras no decía nada. Aunque aún salía humo denso de los tubos de escape de las piernas de Iida, en cuanto vio a Kira llegar a la meta, se acercó de inmediato e hizo una profunda reverencia. Representante de la clase, lo siento mucho, no estaba pensando con claridad. Solo quería alcanzar a Midoriya, pero debo haberte causado muchos problemas. Iida se sentía lleno de culpa. Kira acababa de rescatarlo de la red, pero solo pensaba en vencer a Midoriya y se había olvidado de Kira, que estaba a su lado. Aunque las minas no lo habían lastimado, era muy probable que el representante de la clase hubiera quedado atrapado en las explosiones. No, gracias a ti no me lastimé en absoluto, dijo Kira, explicando brevemente que había usado el camino que Iida había despejado para correr el tramo final y que no tenía nada de qué disculparse. Me alegra oír eso. Iida suspiró aliviado y luego miró con vacilación a la chica que había salido justo después de Kira. Pero si usaste ese camino, ¿no deberías haber terminado antes, representante de clase? Kira puso los ojos en blanco. Es por esta, por cierto, te presento. Soy Ibara Shiozaki, de la clase 1B. Fue ella quien me bloqueó el paso. Como decirlo, Kira también estaba un poco molesta.
La carrera desbocada de Iida había causado un gran revuelo. Incluso con la explosión de Midoriya como excusa, cualquiera que prestara atención habría notado el camino, ahora seguro. En ese momento, Kira no le había dado mucha importancia. Los demás estudiantes estaban lejos de él y no había motivo para que lo atacaran. Pero Ibara Shiozaki era un caso especial, algo le pasaba en la cabeza. Unos minutos antes, justo cuando Kira estaba a punto de ver la luz de la meta, decenas de enredaderas habían brotado repentinamente del suelo. Como una excavadora, habían recogido un parche de minas, tejiendo al instante una red y lanzándolas justo delante de él. Este es el don de Ibara Shiozaki. Esa mujer intenta detenerme. Al ver las minas volando hacia él, Kira, que hasta entonces había estado holgazaneando, notó que su vista se agudizaba al instante. En lugar de retroceder, avanzó. Una onda dorada de Amon emanó de sus palmas. El Amon tenía un efecto paralizante sobre los seres vivos. Agarró los extremos de la red de enredadera, momentáneamente aturdida, y, con la misma facilidad con la que se cierra una puerta, la cerró. Agarrando la red, ahora llena de docenas de minas, la arrojó contra la figura rezando de Ibara Shiozaki en la distancia. Ibara permaneció inmóvil, rezando con la cabeza gacha. Pero el cabello de su nuca se le disparó repentinamente, creciendo a ras del suelo. Justo antes de que la red de bombas la alcanzara, su cabello se desprendió de la tierra, formando un muro que bloqueó el ataque. Las minas se activaron y una explosión estalló frente a ella, creando una nube de hongo rosa que no tenía nada que envidiar a la de Midoriya. Kira se arrepintió en cuanto lanzó la red. Aunque Ibara intentó emboscarlo, no debería haberle lanzado bombas. No porque le preocupara lastimarla, sino porque sentía que armar semejante alboroto atraería atención no deseada. Inmediatamente se dio la vuelta y corrió hacia la salida. Después de su primer ataque fallido, Ibara no volvió a intentarlo y siguió en silencio a Kira hasta la línea de meta. Ahora. Kira la miró con los ojos entrecerrados. Creo que me debes una explicación. Su don era ese cabello retráctil con forma de enredadera. Podía extenderse o cortarse a voluntad y gracias a sus propiedades vegetales, se regeneraba rápidamente con la luz solar. Era un don muy problemático y poderoso. Como nota al margen, ella había quedado en primer lugar en el examen de ingreso a la clase 1B. Kira estaba un poco desconcertada de por qué alguien tan fuerte tenía tan poco dinero, pero como no estaba dispuesta a hablar de ello, él no se entrometería en su privacidad. Aunque se conocían desde hacía 3 o 4 años, su relación siempre había conservado esa extraña mezcla de familiaridad y distancia desde su primer encuentro. Si tuviera que describirla, diría que era la de un casero y un inquilino o quizás la de un comerciante y un empleado. Pero en cualquier caso, ella no era del tipo que ataca a alguien sin decir una palabra. Ibara no habló, su mirada estaba fija en una persona cubierta de barro que jadeaba mientras corría hacia la línea de meta. Su apariencia era bastante peculiar. Sus dientes estaban expuestos por fuera de la boca, como los de un titán de ataque a los titanes. Sus grandes ojos parecían pegados, como los de un personaje de dibujos animados. Era de mala educación decirlo, pero parecía un esqueleto. Cualquier niño que lo viera seguramente se echaría a llorar. ¿Le dijo que me atacara? Por la visión de Ibara, Kira pudo adivinar la respuesta. Yo fui quien le pidió a Shiozaki-san que te atacara. El chico esquelético habló justo cuando Kira estaba a punto de decir algo. ¿Hay alguna razón? No creo haber hecho nada para provocarte, dijo Kira frunciendo el ceño. Soy Juzo Onenuki, de la clase 1B. Mi don es ablandamiento. Puedo convertir el suelo a mi alrededor en un pantano, dijo Onenuki, presentándose sin que nadie se lo pidiera. Soy uno de los estudiantes recomendados. Sé lo fuerte que es Todoroki y he visto el poder de ese chico explosivo con cabeza de durian. Pero tú. Eres el presidente de la clase 1A, el estudiante mejor calificado en el examen de ingreso. Te he estado observando,
pero no he visto nada sobresaliente en ti. A Kira se le cayó una piedra en el estómago. Este tipo me ha estado observando. ¿He sido demasiado visible? Sintió una oleada de irritación. De repente, sus uñas crecieron un poco más. Antes de terminar el video quiero agradecer a los miembros de YouTube y a los miembros de Patreon. Viajero de la niebla. Santino Moreno 3262, Landon Vargas 2297, Kevin Mackay 7864, Mireles Ibarra Enrique 7582, Mapache Azteca 1728, Santiago Cortés 2500, Jauneb 9113, Alaina Dalit 4318, Hikaru-003, Nxvingamer 6443, Luis Carlos Vega Jiménez 7303, Cochitagamer 820, Justín Sánchez, Iván Zambrana 6944, Bocchi FVT, Samuel de Luc 8078, Ureta Valdivia José Manuel 8612, Inconito, FX2DH, Diego Gallardo Alania 2230, BDJDNSJK, Delma Prime 3233, Tobias Ruiz Díaz 3611, Brian Fuentes 2140, Xteorias 4234, Wilbert Hernández 5169, Samir Pacara 4921, Jesús Pérez, DC7QD. Jan Valladares, Andy Pariona, V6O, Error, BRI5BM, Tetraco, Kido Ledesma, LLY Yusnine, Adonis Alvarez, Jonathan Pérez 9828, Javier Franco 7845, Lucifer Estrella de Muerte 8487, Prochalife 8851, Quisosin Vida 4301, Juan Pablo Castro Gómez 2280, Neru-Toji, Claudia Díaz, ZP2CF, José Jiménez 6008, Imperio Freddy 846, Osvaldo Pantaleón Sánchez 3290, Tiago Ramayón 4968, TEP 77, 20 Onetex X, Ebilizuku 3592, 0 El Comerciante, Luis Guzmán Loredo 4430, Jesús Evaristo Jiménez Pérez 2158, Key Quesada 5545, Arte 4742, Luis Armando Sánchez 2637. Juaco 8507, Nebula 1112, Diego Vadillo, F6Z, Leighton-Lucky 1610, Ramón Jesús Noriega 6947, IP 7837, Camilo Pérez 4962, Teorías Fox 4320, Daniel Esteban Campos Mora 7308, SF-XD, Juan Cárdenas O8P, Isucufanfic 9146, Santiago Pardal 290, Jonathan Diego Morales W9Q2T, Salvador García 5018, Josué Hitten 7897, MR Black, D2J, AMP 9165, King Moimo 93, Saitoid 0, Jean-Pierre Pallecuevas 1982, Luis Jaase, M1T, Eduardo Salgado 5667, Mauricio Bruno Medina, CB2PK, Jesús Rafael Sosa Barrera 1350, Patricio Gutiérrez Núñez 9415, Brian Moreno 4759, MR-Polibriged. Dark Knight 0009, La-BC, No Channel 04, Verde 123K, Matt M5YR, Yuki 1524, Anónimo 365 Zip 5, Isau 962, Didio Valdes 8020, Alesteorias, Lcian, Michael Arce Alaní 5518, Facundo Nahuelerazo 3798, Rabos-Bajo, Cirque 4805, El Jugador 1818, Yashiro Satokami 6411, Yusbani Cruzpale 9242, Walter Muérgano, Dio 1381, Razo 518, Song Jin Park, Alexis 1717M, Tepenguin 2321, Nikot 091, Fe Liding, Madara Animes 3688, Infinity Red, R, Coro, Yoar 1MS, Ciro-Omega 239, De los Santos Cortés Victorad 3398, el -ZD1, Tiago 6480, Park Teoid, Juan M6J, Ruth Esmeralda Rivera Barrón 4204, Dilan Gómez 3292, Jesús Coca 5580, David Junior Espinosa Pacheco 9582, Pablo CR 97, Ángel de Jesús López Solo López 4140, Karencor 568, Spartan Tex 117, Gatasueño, Azura Mare, Germán Vázquez 8663. Rampo-2, Lexus 7373,
Momov Momo, Tejeviles Hack, Rex-Night, Ronin 171, Amesa 07, 28F11, Eder Molina 4230, Eduardón 343, de-Guar 6241, Ángel Palomobelé 6216, Psycho SDT, Calislo, Iturbe Díaz Ángel 7084. Álvaro Catala Moreno 6650, Ninja, Lexi 9021, Protos Calvo, Mateo Rivera X6i, El Rojo Azul, Hank 281, Adán Ramos 2793, X Souta X, Cronegotes 1280, Marcos Castro 8634, Oswaldo Escandón Baez 9464, Andy-2488, Curo Corictor 8285, Barlord-Carn, Ladideidre 5491, Usaman 8883, Jesús Garduza 3527, Papafritab 9366. Víctor Lenobon 3084, Cristian Medina 1058, Gonzalo Aros 3828, Alex Z1N6D, María González, Núñez y 9IF, Chich 0N778, Sans 104-FF7, Carlos Arturo Romero, Mary Marie Pechan, Blaster 29F, El Camer 2056, Reaper-Sinigami, Max 8274, Ercapirula Machenry 7998, Luminou 05, Emanuel H8388, Marco Antonio Paredes de Jesús 1514, Jordan Muñoz, Eri Zamora, GQ1 Su, Ixxayain 9343, Nitsujita 5916, Sebastián Humberto Martineza 9535, Tomás Ramos 9310, Jonathan Fernando Diego Moral, R6N, Acni de XD, El Cremast, Yogurt 1899, Gabriel Mendoza 2576. Alexis Isai Palomares Medina 6666, Jesús García 9844, Bradley Torres Enquis 8458, Edgar Hernández Gómez 8971, Luis Fernando José Suo, Johan Amaro Portillo, Eser Emanuel Martínez Espinal 1199, Darkus 2225, Víctor Hernández, SN2QB, Goliath Sparta, WMJ 6121, Kiro 4262, Daniel 5850, Neo, Fanfix 1180, Rodrigo Olvera 6032, Asterión Nova 3225, Wendy Mengíbar V4K, CW, V117, Rebecayuno 7904, Rodrigo-Moreno, Daniel Zamudio 2704, TRBRK 6361. Vilcasas 8995, D. Esteban Masters, Jonathan Gómez 6623, Crisiel Karma 7695, Serpiente 502, Luis García, HF5 Versus. Creyente del Loco. David Flores 2126, Joni 8215, Otolo Flean, Kirito Juestar 6252, José Luis Rodríguez García 9740, Cosme Márquez Tecpa, XR3CI.